Durante años, había pasado su vida en silencio, creyendo que nadie visitaría jamás su solitario rancho, lejos de vecinos y viajeros de paso. Su pequeña cabaña encaramada al borde de campos interminables y colinas onduladas, la rutina de alimentar al ganado al amanecer, revisar las cercas y cuidar los caballos llenando sus días mientras el viento susurraba a través de la hierba alta y los únicos sonidos eran pájaros distantes o el susurro de las hojas, pero debajo de la calma yacía una sombra de tristeza, recuerdos de la familia perdida y el amor ido, un peso que había llevado durante años, las noches más duras de todas, la oscuridad presionando cerca y el silencio llenando los espacios vacíos. Se había acostumbrado a ello, reconfortado por la soledad, creyendo que este aislamiento pacífico duraría para siempre, poco sabía él, su mundo tranquilo estaba a punto de hacerse añicos. La tormenta había comenzado a reunirse en el horizonte, nubes oscuras rodando como una marea siniestra, tragándose la luz que se desvanecía de la tarde y proyectando sombras largas y temblorosas a través del rancho. El viento cortaba los campos con una fuerza fría e implacable, sacudiendo las puertas y doblando los viejos robles, enviando un escalofrío que se arrastraba bajo su abrigo grueso y apretó los dedos alrededor de las riendas de cuero desgastado de su caballo. Sus ojos, agudos y vigilantes, escudriñaron el horizonte, notando cómo las primeras gotas de lluvia comenzaban a deslizarse por los senderos polvorientos y resbalar las tablas de madera de su granero. Cada crujido de la puerta batiente lo hizo detenerse, cada susurro de la hierba alta lo hizo tensarse, sintiendo algo diferente en el aire, una presencia que aún no podía ver pero que podía sentir presionando contra los bordes de su soledad. Se movió con cuidado por el patio, comprobando las cerraduras del granero y la puerta lateral de la cabaña, asegurándose de que sus linternas estuvieran listas para proyectar su cálido resplandor en la oscuridad que se acercaba, y pasando la mano por el frío metal de su rifle, un hábito que lo había mantenido a salvo durante años de aislamiento. Los caballos se movieron nerviosos en sus establos, pateando y relinchando, su inquietud haciendo eco de su propia tensión interior, como si ellos también sintieran que esta noche no pasaría como las demás. Las sombras se retorcieron de forma antinatural en la luz parpadeante de la linterna mientras ajustaba la pesada madera contra ventanas, escuchando el silbido del viento y la lluvia comenzar a golpear el techo de hojalata, cada sonido un redoble de tambor en una sinfonía de inquietud. Se detuvo en el borde del campo, mirando hacia la distante línea de árboles, su respiración formando pequeñas nubes en el aire helado. Una sensación que no podía nombrar se instaló en lo profundo de su pecho, una combinación de precaución, curiosidad y una leve e inexplicable anticipación. Sus manos se movieron instintivamente, comprobando 2 veces las pequeñas trampas que había colocado para los animales callejeros, asegurándose de que las puertas del granero estuvieran bien cerradas y de que los faroles que colgaban junto al porche estuvieran seguros contra las ráfagas ascendentes. La tormenta parecía casi viva, como si respirara a su alrededor, llevando susurros que provocaban su imaginación, enviando su mente a través de recuerdos de noches pasadas lejanas cuando el viento había traído peligro en lugar de simple frío. Se ajustó el sombrero, se apretó el abrigo y dejó que sus ojos recorrieran el perímetro de nuevo, todos los sentidos en alerta máxima, notando los sutiles cambios en las sombras, la forma en que las ramas de los árboles se doblaban de forma antinatural, el estruendo distante de truenos que parecían sacudir la tierra misma bajo sus botas. A pesar de los años de soledad, a pesar de las incontables noches que había pasado bajo un cielo abierto, el ranchero sintió un nudo de inquietud apretarse en su estómago, una advertencia silenciosa de que esta noche no sería como las demás, que la tormenta no era lo único que se acercaba, que alguna presencia, desconocida e impredecible, se acercaba, probando los límites de su vigilancia y la calma de su existencia solitaria. Y cuando el primer relámpago iluminó el otro extremo del rancho, vislumbró figuras que se movían lentamente bajo la lluvia, mojadas y silenciosas,
y su corazón dio un vuelco, sabiendo que la vida tranquila a la que se había aferrado durante tanto tiempo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. A través de las cortinas de lluvia y la oscuridad de la tormenta, los ojos del ranchero captaron movimiento en la puerta, siluetas formándose lentamente contra los pálidos destellos de los relámpagos, y al entrecerrar los ojos, se dio cuenta de que no eran animales ni sombras, sino 10 figuras humanas, empapadas hasta los huesos, moviéndose con pasos cuidadosos y deliberados, con la ropa pegada al cuerpo. A sus cuerpos y al barro que manchaba sus botas, sus rostros parcialmente ocultos por capuchas y cabello empapado por la lluvia, y por un momento se congeló, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Desacostumbrado a los visitantes durante años e inseguro de sus intenciones, preguntándose si debería retirarse a la seguridad de su cabaña o enfrentarlos con cautela, avanzó con cautela, manteniendo su rifle a su alcance pero bajado lo suficiente para mostrar moderación, sus ojos. Escaneando cada rostro, notando las diferencias en la piel, la vestimenta y la postura, dándose cuenta de que eran apaches, extraños de un mundo del que solo había leído de pasada. Su idioma extranjero pero sus gestos claros en su desesperación, manos levantadas ligeramente en respeto, cabezas inclinadas, mostrando cortesía incluso en medio de sus dificultades, y sintió una mezcla de miedo, curiosidad y una punzada de empatía que no había sentido en años. El líder del grupo, una figura alta, con ojos que transmitían tanto cansancio como resolución, dio un paso adelante e hizo un gesto hacia el granero, hablando en un inglés roto con pausas que hacían que cada palabra fuera deliberada, pidiendo refugio. Y en la mente del ranchero corría, calculando el riesgo de abrir su propiedad a extraños en la tormenta, las incógnitas presionando fuertemente su conciencia, pero no podía ignorar la cruda necesidad humana en sus ojos, la forma en que sus cuerpos temblaban de frío y agotamiento, los sutiles asentimientos que le daban, reconociendo su autoridad y el poder que tenía sobre su seguridad, y en ese momento, la lluvia cayó más fuerte, golpeando el techo y empapando el suelo, y se dio cuenta de que negarlo sería cruel, que su corazón, endurecido por la soledad, no podía negar ayuda a aquellos en evidente necesidad. Bajó aún más su rifle, gesticulando hacia el granero con mano cautelosa. Y mientras el grupo avanzaba, la tensión en el aire seguía siendo densa, cada paso que daban medido, cauteloso, respetuoso, sin apartar la mirada por más de un segundo. Comunicando silenciosamente una frágil confianza que podría romperse en cualquier momento, el ranchero se paró al borde de la puerta del granero, la lluvia goteando de su sombrero y abrigo, sus manos temblando ligeramente mientras observaba a los 10 apaches acurrucarse juntos, sus cuerpos mojados temblaban por la tormenta implacable, y una intensa lucha surgió dentro de él, una batalla entre el instinto de proteger su hogar y la atracción más profunda de la compasión que no se había agitado en años, recuerdos de pérdida y soledad presionando contra su pecho, haciéndolo doler con el deseo de acercarse en lugar de alejarlos, y por un largo momento no dijo nada, dejando que el silencio se extendiera entre él y las figuras desesperadas, el viento gimiendo entre los árboles y la lluvia golpeando el techo de hojalata aumentando el peso de la decisión, cada latido del corazón resonando en la quietud mientras intentaba sopesar el peligro contra la humanidad ante él, imaginando lo que podría suceder si los dejaba entrar, imaginando la confianza y la vulnerabilidad requeridas, y sin embargo, la vista de sus rostros cansados, la forma en que intercambiaron miradas llenas de esperanza y respeto, tocó algo profundo dentro de él, recordándole una época en que la amabilidad lo había ayudado a superar el dolor y la soledad, y finalmente, después de una larga respiración que pareció estirar la tormenta misma, bajó su rifle, dio un paso adelante e hizo un gesto hacia el granero, una invitación silenciosa para que entrar, una decisión tomada no a la ligera sino con coraje nacido de la empatía, y mientras se movían dentro, el calor de las linternas derramándose sobre el piso de madera mojado,
El granero olía a heno y caballos, familiar y tranquilizador, y el ranchero comenzó a interactuar con ellos suavemente, ofreciendo mantas que estaban húmedas pero reconfortantes, repartiendo pan seco y algunas provisiones simples que había guardado para emergencias, su voz tranquila. Mientras preguntaba sus nombres y escuchaba atentamente el inglés roto, juntando fragmentos de su historia, las pausas en el habla cargadas de agotamiento pero también respeto, y lentamente, a través de una conversación tranquila y risas compartidas por pequeños errores de pronunciación, una confianza tácita comenzó a crecer. Los apaches se acomodaron en el heno, cuidadosos de no molestar a los animales. Asintiendo en gratitud incluso por los gestos más pequeños, sus ojos se suavizaron con alivio, la tensión de la tormenta afuera reflejada por la cautelosa facilidad dentro, y el granero, una vez frío y vacío, comenzó a sentirse más cálido a medida que el ranchero se movía entre los 10 apaches, recogiendo pequeños trozos de leña para agregar a las brasas que brillaban débilmente en el hogar, sus manos rozándolas de él mientras trabajaban juntos, arreglando las ramas con cuidadosa precisión, y en la luz parpadeante, rostros que habían parecido tan distantes y extraños comenzaron a mostrar destellos de alivio. El agotamiento se fundió en curiosidad y el ranchero se encontró hablando en voz baja, contando historias de su juventud en el rancho, los largos días bajo el sol, los animales que había criado, la soledad que había seguido a la muerte de su familia, y escuchó atentamente mientras ellos, a su vez, compartían fragmentos de sus vidas, relatos de viajes a través de terrenos difíciles, de desafíos enfrentados con silenciosa resiliencia, de familia y comunidad dejadas atrás, las pausas en sus palabras cargadas de emoción y cada historia, cada recuerdo compartido, tejía un hilo frágil entre ellos, uniendo años de soledad y mundos separados. Y cuando la risa finalmente se deslizó a través de su cautelosa conversación, fue un sonido que pareció alejar la tormenta afuera, una melodía de conexión humana, tentativa pero genuina, y el ranchero sintió que una pesadez se levantaba de su pecho, el dolor que había cargado durante años se mezclaba con empatía y esperanza al notar pequeños gestos de comprensión, la forma en que uno de los apaches más jóvenes le entregó una taza de té caliente sin palabras, el ajuste cuidadoso de una manta para cubrir sus hombros, los respetuosos asentimientos intercambiados en silencio, todas señales de que la confianza estaba echando raíces lentamente, frágil pero innegable, y recordó sus propias pérdidas, las noches que había pasado mirando el techo de su cabaña, deseando compañía, y ahora, en el calor del granero, sintió que ese anhelo se cumplía, que su soledad se estaba transformando en una experiencia compartida, y cuando se inclinó para ayudar a un niño a acomodarse en el heno, alisándolos con una capa mojada, se dio cuenta de la profundidad de la conexión que se estaba formando, el respeto tácito que trascendía el lenguaje, el cuidadoso equilibrio de vulnerabilidad y coraje en ambos lados. Mientras reían en voz baja de pequeños chistes, compartían historias de miedos superados y cuidaban el fuego juntos, cada brasa un símbolo de confianza reavivada, los apaches lo observaban con ojos firmes, aprendiendo el ritmo de sus movimientos, siguiendo su ejemplo sin dudarlo, y él, a su vez, observando sus costumbres, notando las sutilezas en sus gestos, las formas en que ofrecían y recibían ayuda, la paciencia y el honor en su conducta, y a través de estos pequeños e íntimos momentos, el ranchero sintió crecer una sensación de comprensión mutua, profundizándose con cada intercambio cuidadoso. Y en ese espacio tranquilo, rodeado de sombras que parpadeaban contra las paredes del granero, se formó un vínculo que era a la vez frágil y profundo, un reconocimiento de que si bien el mundo más allá de la tormenta podría ser impredecible y duro, aquí, en este refugio temporal, había confianza. Había respeto y había una conexión emocional que ni años de soledad ni diferencias culturales podrían borrar, y justo cuando el fuego crepitaba y el granero parecía asentarse en una frágil calma, una
repentina y violenta ráfaga de viento golpeó contra las paredes, haciendo vibrar las vigas de madera y enviando un fuerte estruendo que resonó por la estructura cuando una de las linternas se cayó, derramando aceite y causando una pequeña llamarada que hizo que todos se congelaran, con los corazones latiendo al unísono, y el ranchero saltó hacia adelante instintivamente, atrapando la linterna antes de que cayera al heno y coordinándose con los apaches para estabilizarla. Eso, sus manos moviéndose rápida y eficientemente a pesar del shock, un entendimiento silencioso pasando entre ellos mientras trabajaban juntos para prevenir el desastre. Los más jóvenes ayudando instintivamente a mantener las mantas alejadas de las llamas parpadeantes, y por un momento, el miedo flotó en el aire, un recordatorio de que incluso en un lugar seguro, el peligro podía entrometerse sin previo aviso, pero la colaboración en sí misma se convirtió en un vínculo, su enfoque combinado. Movimientos cuidadosos y determinación tranquila convirtieron el pánico potencial en unidad, y a medida que la tormenta afuera se intensificaba, sacudiendo el techo y doblando los árboles en el patio, el ranchero se dio cuenta de cuán naturalmente se pusieron al ritmo el uno con el otro, cada acción anticipando la siguiente, cada gesto una señal de respeto y confianza ganada, y cuando la última brasa se asentó de manera segura, un suspiro colectivo de alivio pasó por el granero, risas y palabras murmuradas de aliento rompiendo la tensión, una sensación de triunfo mezclándose con el agotamiento, y en ese silencio después del caos, miró a los 10 apaches, sus rostros iluminados por el resplandor constante del fuego, sus ojos brillantes de gratitud y un destello de orgullo, y comprendió en ese instante que esto era más que un refugio temporal, más que un fugaz acto de bondad. Era una comunidad, una especie de familia forjada en la lucha compartida y el cuidado mutuo, la soledad, que había llevado durante años disolviéndose bajo el peso de la conexión y la confianza, y cuando amaneció, la suave luz dorada se derramó sobre los campos húmedos, salió, con el corazón hinchándose mientras observaba a los 10 apaches prepararse para partir, los rostros brillantes de gratitud, los niños saludando, los adultos asintiendo, y sintió su presencia persistiendo en su corazón, entendiendo que los lazos formados en una noche tormentosa habían transformado su soledad para siempre, y, por primera vez en años, ya no se sentía solo, el eco de sus risas, historias y humanidad compartida dejaba calidez, esperanza y un recuerdo que permanecería con él para siempre.